Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina Esteban Hernández. Hoy vamos a conversar con César Sabas, él es experto en seguridad. Buenas tardes, César, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Siempre es un placer compartir con ustedes. Buenas tardes, César. Bienvenido a Contrapoder 3.0. Muchas gracias. César, nosotros en diversas oportunidades hemos conversado contigo, ¿no? Justamente como eres un analista que sabe mucho del tema de la geopolítica y del tema de la seguridad. Y me acuerdo claramente que tú nos dijiste que el foco ahorita había que ponerlo en el Extremo Oriente, que allá era donde se iban a estar desarrollando eventos importantes. Y bueno, no fue sino la semana pasada, ya a finales, creo que fue el jueves o el viernes, que China básicamente le dijo a su ejército que se preparara para la guerra, ¿no? Y amenazó, bueno, que si Estados Unidos seguía vendiéndole armas a Taiwán, ellos iban a llevar esto a un conflicto bélico. ¿Qué puede representar estas amenazas? O sea, ¿tú crees que estas amenazas, esta retórica, se puede realmente desarrollar en eventos que vayan más allá de eso, que realmente empiece un conflicto bélico a nivel internacional? Sí, China no es un país que parlotea y Xi Jinping tampoco. Cuando China dice algo es porque ya han medido muy bien lo que van a hacer. Ellos son un país muy serio. No, otra cosa de que si nos gusta el régimen chino, no, yo estoy hablando de seriedad. No es un perro ladrando. Lo que está pasando en China, además de que hay que ver el simbolismo, que fue lo que dijo Xi Jinping, cómo lo dijo y dónde lo dijo. China es una cultura que está muy arraigada a sus tradiciones. Dentro de sus tradiciones está el simbolismo. Entonces, ¿qué podemos ver? Fue la visita de Xi Jinping a una ciudad del sur muy importante que se llama Shenzhen, que está justo al lado de Hong Kong, y el cambio económico chino, la apertura de China al mundo empezó por Shenzhen, y se estaba celebrando el 40 aniversario de la creación de Shenzhen. Para que la gente tenga una idea, cuando China se abrió al mundo se empezaron a crear las zonas económicas exclusivas, digamos, zonas de la China comunista donde se iba a permitir la inversión extranjera, y Shenzhen fue la primera que se hizo. Pasó de ser de una aldea de pescadores a ser el Silicon Valley de China, y está justo al lado de Hong Kong. ¿Qué dijo Xi Jinping en Shenzhen? Que el mundo ha cambiado y que China debe prepararse a ese mundo cambiante. ¿Qué significa? Un mundo que ya no iba a tener tanta globalización y que China ya no podía contar con la inversión extranjera. Lo dijo en Shenzhen, donde precisamente entró la inversión extranjera en China. Él va en el 40 aniversario a decir, ahora viene una nueva China con un nuevo modelo económico y ya no nos importa la inversión extranjera. Ahora vamos a ser nosotros más autónomos. Ya no nos va a importar tanto el extranjero. Pero después se va a una ciudad cercana que se llama Chaozhou, que está muy cerca del estrecho de Taiwán, y ahí es donde él dice que el ejército tiene que prepararse para la guerra. Él no dice voy a invadir Taiwán, pero cuando vemos todo el simbolismo, va hacia el sur de China, lo que mira hacia Taiwán y hacia el mar de la China meridional, lo que le dice a los soldados, justo cuando le está diciendo a los empresarios chinos de que se preparen para un entorno de inversiones extranjeras hostil. Entonces, cuando lo analizamos desde el contexto chino con todo el simbolismo, sí, Xi Jinping está marcando una política que no solamente militar, sino también económica y social. Entonces, si esto podría desencadenar una guerra, sí, creo que China se está preparando para una posible guerra, porque pues ellos quieren reunificar lo que ellos consideran el gran imperio chino, que no solamente la China continental, sino también estamos hablando de Taiwán, el mar de la China meridional, e inclusive muchos se atreven a decir que Singapur entra dentro de su esfera de influencia, y por eso es que intentan construir una ciudad china al lado de Singapur. Pero bueno, básicamente la reunificación del imperio chino es el mar de la China meridional, Taiwán, que es la República de China, ese es su nombre oficial, junto con la China continental, que es la República Popular China. Y eso tiene una fecha. La fecha es el año 2049. Para el año 2049 ese imperio tiene que estar reunificado, porque en el año 2049 es el 100 aniversario de la República Popular China. Y el presidente de China que vaya a dar el discurso en Tiananmen, que es donde se da,
en el 100 aniversario de la República Popular China, ya ese imperio tiene que estar reunificado. Xi Jinping no me imagino que él crea que va a tener hasta el año 2049, porque también entra el papel del individuo, y él quiere ser el gran emperador chino que pasa la historia, así que a él le gustaría reunificar Taiwán mucho antes, y por eso, por ejemplo, hizo lo de Hong Kong, le metió la mano a Hong Kong y ahora quiere hacerlo con Taiwán. ¿Tú crees que realmente que en este caso los Estados Unidos, bueno, claro, hay una elección presidencial que hay que ver quién va a ser el presidente, pero tú crees que los Estados Unidos estén capacitados, estén en condiciones o esté dispuesto a ir a un conflicto con China, armado o de cualquier otro tipo, de acuerdo a tu criterio? Hace 5 años estaba en mayores capacidades militares, pero no estaba en disposición porque el presidente era Barack Obama. Y había un fatalismo en Occidente y en todo, en Estados Unidos, de que la transición de poder era de Occidente a Oriente y de Estados Unidos en particular a China, y que no había nada que hacer. Obama era un presidente muy fatalista y era el presidente que le gustaba a los chinos. Llega Trump y él dice, hay un desafío chino y nosotros sí le podemos dar una respuesta a ese desafío. Entonces, ¿qué es lo más importante de la administración Trump? Que él convence a Estados Unidos, no estoy hablando de los republicanos, estoy hablando de Estados Unidos, inclusive a los demócratas, de que Estados Unidos sí podía hacer algo con China. A partir de Trump, los problemas con China pasan a ser estructurales. Así que aún así llegue a ganar Biden en Estados Unidos, ya hay problemas estructurales entre Estados Unidos y China que impiden que las relaciones sean como antes. Y obliga al próximo mandatario de Estados Unidos a que le dé una respuesta al desafío chino. Por primera vez Estados Unidos cree que sí puede frenar ese fatalismo que era tener una hegemonía china. Y porque muchos se han convencido y han seguido a Trump en esto, porque la verdad es que imaginarse un mundo en manos de una potencia totalitaria como China para los pelos de punta. Por supuesto que esto es política y entonces nos vamos a ver a la señora Clinton decir, mira, sí, Trump tenía razón, yo estaba equivocado. No, ellos no van a decir eso. Ellos ahora vienen con su cara muy lavada y dan su discurso, el mismo de Trump, pero mucho más maquillado. Pero en líneas generales, incluso los demócratas tienen una posición bastante frontal contra China. Ya estos son problemas estructurales. Inclusive la Unión Europea se ha convencido de que se le puede dar una respuesta al desafío chino. Y por eso es que Xi Jinping se ha hecho mucho más belicoso. Porque con el fatalismo que había antes, pues China lo único que tenía que hacer era sentarse y esperar a llegar a ser la primera potencia del mundo, y como nadie la iba a frenar, pues iba a llegar un momento en que podía hacer de todo. Pero ahora que ya no hay ese fatalismo y que le van a dar una respuesta, entonces China tiene que ser más hostil. Ahora, en cuestiones de capacidades, ahí sí es preocupante, porque sí, Estados Unidos tiene la capacidad de hacerle frente militarmente, pero desde hace 5 años hasta acá, China ha crecido muchísimo, no solo desde el punto de vista militar, sino también no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista militar. Entonces, cuando vaya a atacar a Taiwán, hoy en día Estados Unidos tiene menos posibilidades de ayudar a Taiwán que hace 5 años. Todavía tiene las posibilidades, pero Ahora bien, muchísimo César, menos. todo esto, ¿cómo afecta esto o puede afectar esto, puede incidir en esto para que los Estados Unidos tomen una posición diferente o sea más agresivo con respecto al tema de Venezuela, tomando en cuenta pues que ya ve China como una amenaza y China es aliado del régimen de Nicolás Maduro? ¿Cómo afecta esto las acciones que puede tomar los Estados Unidos contra el régimen de Maduro? El problema es que si China es aliada de Maduro, pero China no es una potencia aventurera, entonces es muy poco probable que veamos misiles chinos en las playas de Venezuela, o los chinos que querriendo instalar instalaciones militares en Venezuela. Ellos se concentran mucho en Asia. Entonces, como yo lo dije en una entrevista, la mejor alternativa que tendría Venezuela para jugar, y cuando hablo de Venezuela es la gente que quiere la libertad, así como nosotros, evidentemente que no es el régimen de Maduro, es convencer a Estados Unidos de que habría una Venezuela, aliada de Estados Unidos, por supuesto, pero que podría, digamos, desencajar todo el tablero chino de América Latina, todos sus negocios, su arquitectura de poder, una Venezuela que empiece a poner en cuestión la deuda,
empiece a poner en cuestión las inversiones chinas, una Venezuela que pues le haga frente a los chinos, sobre todo sabiendo que los chinos no van a ir a intervenir en Venezuela. Basta ver si va a haber alguien en Venezuela que lo va a poner en práctica, porque dudo que Guaidó lo pueda hacer, porque no tiene las luces para hacerlo. Pero si hubiese alguna alternativa que pudiera presentarle esto a Estados Unidos, tal vez pudiera sonar muy llamativo para Estados Unidos. Fíjense que estamos viviendo una segunda guerra fría, y en la guerra fría anterior, en la primera, el apoyo de las superpotencias, sea de Estados Unidos o de la Unión Soviética, iba o se iba dependiendo de que los países más pequeños por quién iban a apoyar. Entonces, si queríamos buscar el apoyo de Estados Unidos, por supuesto que teníamos que hacerle ver que íbamos a ser un país antisoviético. Cuando los países se decidían, pues bueno, yo voy a hacer por mi cuenta, no alineado, pues bueno, entonces vas a estar tú solo por tu cuenta. Y Venezuela pues evidentemente que no es el caso. En el caso de Venezuela, repito, el caso de la deuda, si es bien tratado, la deuda china y la inversión china en Venezuela, si es bien tratado y los Estados Unidos ven que puede haber alguien que va a desestabilizar toda la arquitectura china en América Latina, pudiera ser interesante. Bastante interesante eso, César. Y fíjate que quiero rescatar algo que dijiste y para profundizar un poco en eso, que es el tema de ponerle, lo que dijiste de que ahora hay esperanza, ¿no? De ponerle un freno a China a nivel internacional, pero mencionas el caso de Europa. ¿Tú crees que de verdad Europa, con las posiciones, digamos, tan guabinosas, por así decirlo, o blandengues que han tenido con respecto a Medio Oriente, con respecto a Venezuela, realmente ellos estén en capacidad y en disposición, sobre todo, de hacerle frente a China? Sí, por supuesto, porque en Europa quienes gobiernan son los franceses y los alemanes, no los burócratas. Es el presidente de Francia y la canciller de Alemania. Cuando ellos deciden algo, ya eso es normativa europea. No va a ser el mismo frente que Estados Unidos, porque tampoco tiene los mismos intereses, ni la misma posición geográfica. No vamos a ver barcos europeos yendo hacia Taiwán o intentando frenar la marina china en el mar de la China Meridional, pero sí le hacen frente desde el punto de vista económico y con regulaciones. La Unión Europea es la reina de las regulaciones. Hacen regulaciones sobre, por ejemplo, la propiedad intelectual y de las inversiones en el continente. Ellos sí se han dado cuenta porque, por ejemplo, los chinos tienen una posición bastante anti-alemana y muy pro-francesa y quieren hacer muchas inversiones en Francia. Pero los franceses no se han comido el cuento porque quieren a los franceses para que los franceses se peleen con los alemanes, quebrar a los alemanes, y después los chinos, como reyes del mundo, terminan quebrando todo el mundo. Los franceses se dieron cuenta. Así que prefieren irse con los alemanes y frenar las inversiones chinas, sobre todo en empresas estratégicas, que eso por lo menos en el caso de Francia sí está muy bien controlado. Cualquiera puede invertir, pero de ahí a que puedo comprar acciones en la Airbus y llevarme los planos de los aviones, eso es imposible. Entonces los franceses se han adelantado, han convencido a los alemanes para hacer regulaciones en las cuales los chinos pues puedan venir a invertir, pero son inversiones que, bueno, compraron un edificio, ese tipo de cosas, pero no es que se van a estar llevando los planos de los Renault o de los misiles para ensamblarlos en China. Error que sí han cometido los americanos, sobre todo en la época de Obama, que inclusive le mandaron los vehículos Homer a China para que los chinos pues pudieran copiarse todos los planes, y es prácticamente hoy el vehículo del ejército chino. Bueno, bastante importante ese análisis que has hecho, César, porque es algo que tenemos ahí latente y que va a tener incidencia en todo el mundo si se llega a desarrollar en eventos mucho mayores. De verdad, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Contrapoder 3.0. Siempre un placer. Muchas gracias. Bueno, era César Sabas, analista o especialista en el ámbito internacional, con un análisis bastante detallado de qué es lo que está ocurriendo en estos momentos con el crecimiento bélico, por decirlo así, de China, y cuáles son las intenciones que tiene de aquí a que cumplan 100 años de esa fecha histórica. Creo que es algo bastante interesante lo que ha planteado César y que hay que meterle mucho ojo, y sobre todo quienes queremos la libertad de Venezuela tenemos que aprovechar este contexto para ver de qué forma podemos articular y de esta manera lograr el objetivo, que en este caso es la libertad de Venezuela, y estar al lado de nuestros verdaderos aliados naturales y no al lado de estos energúmenos que están buscando pues controlar el mundo. Les recordamos nuevamente que está la promoción para las primeras 60 personas que se comuniquen con el canal Factores de Poder. Es un full day. Esteban Hernández tiene allí las
implicaciones de la promoción. Bueno, lo que incluye este paquete para que usted pueda promocionar su emprendimiento, su negocio, lo que sea que usted quiera impulsar y que, por cierto, le puede llegar en un día a más de 1 millón de personas por todo lo que incluye, es justamente un comercial de 30 segundos en la programación de este canal que incluye Así Amanece Venezuela, Contrapoder 3.0, Fuera de Orden, Agárrate, incluye una historia multiplataforma en Instagram, Facebook, YouTube, Historias, incluye un post multiplataforma en Facebook, YouTube, Comunidad y Twitter, y la producción de este comercial te la hace el equipo de Factores de Poder, así que te sale gratis. Para poder ingresar a esta jornada, ¿no?, para promover tu emprendimiento, tienes que darle clic al enlace que te vamos a dejar acá en los comentarios, tienes que añadir la promoción al carrito de compra, tienes que rellenar los recaudos que allí te piden y realizar el pago. Después de eso, el equipo de producción de Factores de Poder te va a contactar para darte la fecha en la cual tu negocio o tu producto va a salir en la programación de acá. Bueno, eso hay que aprovecharlo porque es una promoción bastante importante y se le puede llegar a muchas personas en el mundo entero para promocionar la idea, a la empresa o los que quieran promocionar. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha, que definitivamente está en Factores de Poder, que es el canal de la información, duela que le duela. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.